Puesto que vamos a hablar de la presentación, y ahora sí que se ve, ¿de acuerdo? Hay que partir de una obviedad que, precisamente por serlo, a veces pasa inadvertida y dificulta la filiación del texto original con respecto a las continuaciones, imitaciones, ampliaciones en general y a la que nos va a ocupar en particular. Me explico. Tenemos que entender, en principio, el Quijote como un sistema literario cerrado si nos atenemos a la voluntad autorial que Cervantes desplaza sobre Berengeli y sobre su pluma. Es decir, entender el Quijote como la suma de dos partes, 1605-1615. Hasta aquí la obviedad, ¿de acuerdo? Pero esta obviedad nos permite entender que si se desgaja parcialmente uno de los elementos de este sistema literario cerrado, no podemos hablar de, o no tenemos por qué esperar a las adiciones de Jacinto María Delgado para entender que son las primeras continuaciones en la narrativa hispánica. No, porque antes, obviamente, de una parte del Quijote de 1605 se desgajan tres recreaciones narrativas, dos de las cuales han pasado habitualmente inadvertidas. Es decir, todo el mundo habla del Quijote apócrifo, no hay ningún problema. En 1614 Avellaneda publica el llamado Quijote apócrifo, pero no hay que olvidar que en 1609 se publica una edición bilingüe, anónima, en Marsella, El homicidio de la fidelidad y la defensa del honor, que constituye una ampliación del episodio de la historia de la pastora Marcela, y que al mismo tiempo, más o menos al mismo tiempo de la publicación del Quijote apócrifo, Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo publica la que probablemente es la primera imitación del Quijote, el Caballero puntual. O sea, si entendemos el Quijote como un sistema literario suma de dos partes, y hasta aquí la obviedad, sí podemos entender que las adiciones de Jacinto María Delgado son la primera continuación, entendida como tal, y además ortodoxa en la narrativa hispánica. De esto se desprenden algunas observaciones que a mí me parecen particularmente interesantes. Creo que algunos de vosotros sabéis que yo establezco una tipología relativamente sencilla y sostenida en el tiempo de las recreaciones narrativas del Quijote. Las continuaciones, que pueden ser ortodoxas o conservadoras frente a las heterodoxas, las imitaciones, las ampliaciones, las paráfrasis y un quinto tipo, un quinto grupo, que podemos entender como un cajón desastre no muy generoso, al que por ahora he logrado adscribir una obra, el Quijote Z, ¿de acuerdo? El Quijote Zombie del año 2011, porque se basa en la pretendida existencia de un estado de redacción del Quijote de Cervantes presuntamente previo al Quijote de Cervantes. Pero lo cual quiere decir que, si sois tan optimistas como yo, mi clasificación se sostiene en el tiempo, porque el quinto grupo no ha quedado muy alimentado por muchas excepciones, es decir, el rango de excepcionalidad no es muy significativo. Por eso estamos hablando de una continuación ortodoxa o conservadora, porque las continuaciones, que son aquellas obras que mantienen las aventuras originales con los mismos personajes o personajes a veces añadidos, son ortodoxas o conservadoras si se ajustan a esa voluntad autorial de final cerrado que coincide no casualmente con la muerte de Don Quijote. No es que coincida con la muerte de Don Quijote, sino que se basa estratégicamente en la muerte de Don Quijote para evitar una nueva resurrección. Esfuerzo absolutamente inútil, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque las continuaciones heterodoxas, que son aquellas que prescinden de esa voluntad autorial de final cerrado, en una buena medida consisten, no por casualidad, en resurrecciones de Don Quijote, con el mayor de los descaros y a veces con mayor o con menor grado de argumentación. Bien, en última instancia, perdonad que vuelva atrás,
Estamos hablando de una continuación ortodoxa o conservadora porque esta sí se atiene a la voluntad autorial de final cerrado, es decir, el protagonista es Sancho Panza. Se mantiene y se conserva y se respeta la muerte de Don Quijote. Estamos hablando de la narrativa hispánica, porque esta no es la primera continuación ortodoxa de la narrativa internacional. En 1775, Gottlieb Wilhelm Rabener pone en marcha el protagonismo de Sancho Panza con el Antons Panza von Mancha, lo cual quiere decir que la idea, aunque no puede descartarse, ni tampoco desestimarse, ni tampoco asumirse que haya una filiación o un conocimiento mutuo de las dos obras, la idea no es original. Como quiera que sea, estamos hablando del siglo XVIII, obviamente, en términos literarios. Cuando hablamos del siglo XVIII en términos literarios, tenemos que entender que Sí de las niñas se publica cronológicamente en el siglo XIX, pero ya sabemos que los parámetros literarios del siglo XVIII no coinciden con los cronológicos. De hecho, en términos de recreaciones del Quijote, hay una posible primera edición del Papís de Bobadilla que Pedro Álvarez de Miranda localiza en 1814, aunque las siguientes son ya de los años 20. Cuando hablamos, por lo tanto, de una continuación, en este caso ortodoxa o conservadora en el siglo XVIII, tenemos también que entender que el siglo XVIII es un siglo preferentemente dominado por las imitaciones, ¿de acuerdo? Es decir, por lo que yo denomino literatura quijotizante, frente a las continuaciones, ampliaciones, a las que yo denomino literatura quijotesca. Y estas imitaciones son casi siempre de un contenido fuertemente ideológico o ideologizado. El argumento de la obra, por resumirlo al máximo, demuestra el protagonismo de Sancho Panza, absolutamente desolado por la muerte de Don Quijote, es llamado al palacio ducal, llamado por los duques, para asumir el papel de consultor de palacio. Pero poco a poco, y sobre todo espoleado por las ambiciones de Teresa Panza, Sancho Panza va desarrollando aspiraciones nobiliarias que, pretendiendo un marquesado sin éxito, acaban desembocando en su nombramiento de barón de Casa Panza. Poco tiempo después, Sancho Panza muere y Teresa reniega de sus aspiraciones nobiliarias, dedicándose en la última etapa de su vida a una actividad como ermitaña. Bien. Sabemos que el libro está publicado en el año 1786, no porque la primera edición lo signifique, sino porque en el Memorial Literario, concretamente en el número 31, en el mes de julio de 1786, hay una sección titulada Argumento de los libros y papeles publicados en este mes, lo cual quiere decir que es muy evidente que las ediciones se publican precisamente en julio de 1786, aunque en la primera edición no conste la fecha de publicación. ¿Qué problemas presenta esta edición? No digo la edición original, digo el proceso de edición que yo estoy acometiendo. Bueno, un primer problema, que a mí no me importa en absoluto porque justifica más mi tarea, es que no hay hasta ahora una edición filológica homologable. No hay una edición filológica o no hay una edición homologable, pero si sumáis filológica y homologable, el cóctel es perfecto. De hecho, las dos ediciones que hay hasta ahora, la de 1845, del establecimiento tipográfico de F.P. de Mellado, y la de Mauchy, en el año 1905, son malas ediciones, porque no diferencian los diálogos, porque no diferencian tampoco las intervenciones pretendidamente literales, decidamente Benengeli, es decir, no hay un trabajo con la superficie textual que permita diferenciar las intenciones y los estratos, porque la edición de Jacinto María Delgado es un monumento al desajuste sintáctico, y además al desajuste sintáctico se añade una extraordinaria complejidad de eso que podemos denominar inteligibilidad del texto. No es un texto fácil de entender, ni es un texto agradable de leer, lo cual no quiere decir que no sea un texto necesariamente legible. Los signos de puntuación se utilizan con una alegría pasmosa y con un entusiasmo rayano en
lo preternatural, y se cometen erratas frecuentes de las que en la edición doy cuenta. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Pues que yo como editor tengo que tomar decisiones constantes, decisiones relevantes, en beneficio de una redacción inteligible, y me la tengo que jugar. Tengo que descartar, ¿de acuerdo? Porque si yo me baso en la forma de utilizar los signos de puntuación de la edición original y respeto esos signos de puntuación, el sentido del texto no es ni muchísimo menos el sentido del texto. Tanto es así que a veces, a pie de página, tengo que urdir notas para reformular las secuencias con el ánimo de que se entiendan. Porque incluso habiéndolas puntuado correctamente, si es que yo he dado con la puntuación correcta, y quiero pensar que sí, la inteligibilidad de esas secuencias es extraordinariamente compleja. Por lo tanto, a veces tengo que tirar de notas aclaratorias. Aquí lo que se quiere decir es lo siguiente. O sea, no es un texto, ni muchísimo menos sencillo. Pasando al análisis, la temática tiene una intención evidentemente paródica. Paródica de comportamientos y actitudes ridículas, lo cual quiere decir que aquí hay una postura ilustrada y una postura antibarroca, empezando, por ejemplo, con algunas manifestaciones que se ven en los paratextos, porque en los paratextos se ve el juego de la falsa traducción, la falsa autoría, la pseudoautoría, la pseudohistoricidad, es decir, los paratextos contribuyen al aparato metaficcional. Las adiciones quieren enderezar algunas ridiculeces que se han introducido insensiblemente de que a la nación le resulta una cierta burla que nos hacen los extranjeros. Por otra parte, esta postura ilustrada y antibarroca se ve en otros elementos. Hay una curiosa costumbre de la que un personaje añadido, don Aniceto, es maestro. Don Aniceto es maestro de pedeografía. ¿Qué es la pedeografía? La pedeografía es una disciplina que enseña, particularmente a los varones, a adoptar con el lenguaje no verbal, tanto desde el punto de vista cinésico como desde el punto de vista proxémico, las actitudes propias de una coreografía absolutamente absurda que raya en el TOC, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de los trastornos de la conducta. De hecho, don Aniceto define la pedeografía como una disciplina urdida para pulimiento del hombre y para arrojar sus movimientos. También en la Carta Crítica Legal, que es uno de estos paratextos donde se manifiesta el juego de la metaficción, hay una crítica muy evidente al estilo recargado del barroco trasnochado, es decir, el estilo oscuro, el estilo recargado. Pero es que las adiciones mantienen un interesantísimo diálogo ilustrado con otras obras de su época. Es decir, dialogan con los eruditos a la violeta, de Cadalso, del año 1772. Dialogan, por supuesto, con otras recreaciones narrativas del Quijote, como el Quijote de la Cantabria, de Ribero y Larrea, porque hay una evidente parodia de las aspiraciones nobiliarias. Y también dialoga con Feijoo, con las cartas eruditas y curiosas del año 1742, por la crítica al uso innecesario de los extranjerismos. Es decir, que es una obra cuya filiación quijotesca está garantizada, pero es una obra cuya filiación ilustrada está también garantizada. Y esto convierte a las adiciones en una obra de doble o de triple interés si lo deseáis. Un ejemplo de la crítica al uso innecesario de extranjerismos lo tenemos en uno de esos paratextos, la censura del doctor Celestino Antero a la traducción. Cada lengua tiene bastantes voces para explicarse, la nuestra no necesita de las estrellas. O el famoso estilo a la violeta, en el que se ve el diálogo con Cadalso, de los eruditos a la violeta. En el juego de la traducción, porque tenemos que aceptar un juego, tenemos que aceptar que Jacinto María Delgado es el traductor de la obra originalmente escrita por Cide Hamete Benengeli. El traductor ha de ser legal, y si puede ser, ha de entender bien la materia que traduce y el espíritu del original, y aun las pasiones y genio del originario. De otro modo, será siempre una traducción violeta, como las que suelen verse de algunos eruditones a ella, los eruditos a la violeta. A todo lo anterior se añade la pervivencia de los elementos originales. Es decir, eso que podemos denominar clara filiación quijotesca, clara filiación cervantista.
el protagonismo de Sancho. Es una de estas manifestaciones. El cura, el barbero, Sansón Carrasco, secretario de Sancho, que forma pareja con Sansón Carrasco, como después veremos en una de las recreaciones de esta recreación, que es otra de las singularidades de las adiciones. No me consta que haya otros ejemplos más allá del Quijote de Avellaneda, pero veremos diferencias. Tomé Cecial, los duques, Teresa Panza, Cardenio, Doña Rodríguez, los académicos de la Argamasilla. Pero aparte de eso, hay también un elemento muy interesante de filiación en aspectos formales, la formulación paródica de los títulos de los capítulos. Lo vemos, por ejemplo, en el capítulo 5, cuéntanse algunas cosas que deben tenerse presentes. El capítulo 13, en que se da razón de otras cosas tan inauditas como verdaderas. El capítulo 14, cuéntase lo que se cuenta con otros sucesos que sabrá el que los leyere. No suena a la música, ¿de acuerdo? Por lo que respecta a los aspectos temáticos, por poner dos ejemplos significativos, pervive la correspondencia entre personajes, la correspondencia entre Sancho y Teresa y la correspondencia entre esta y la duquesa, y el remedo de los consejos de Don Quijote a Sancho, de los capítulos 42 y 43 de la segunda parte, que en este caso asume el cura. No tienen la enjundia de los de Don Quijote, pero tienen su gracia. Y algo que es determinante y de lo que hablé antes, de una forma un punto telegráfica, pero que para mí es determinante, como bien sabéis. La urdimbre metaficcional de las adiciones está elaboradísima. Y esto es algo que caracteriza a una buena parte de las recreaciones de la narrativa hispánica del Quijote, tanto en continuaciones como en ampliaciones como en imitaciones. ¿Por qué? Porque aquí la pervivencia autorial de Cide Hamete Benengeli está garantizada. Es decir, dos de los elementos claves del aparato metaficcional, la pseudoautoría y la pseudohistoricidad, perviven y se elaboran hasta extremos realmente formidables. Es decir, Cide Hamete Benengeli aparece como autor, aparece también con su categoría paralela. Sabéis que yo hablo de categorías puras, categorías paralelas, complementarias. La categoría paralela cronista, y además forma parte de un entramado pseudoautorial de un interés extraordinario. Abdalá Berancel, y atención, Melique Zulema. Melique Zulema. Acabamos de oír hablar a David de Zulema. Cuando yo lo oí digo, ¿pero qué estoy oyendo? ¿Habrá una filiación real entre las dos continuaciones que tú has estudiado y las adiciones? Yo quiero descubrirlo y luego hablaremos de esto, porque me parece fascinante. Para ser casualidad es demasiada casualidad. ¿De acuerdo? Me parece. El juego entre autor y traductor, y entre el narrador, que es Delgado, y su papel como traductor y su diálogo con Cide Hamete Benengeli. El entramado pseudohistórico, porque la historia sigue siendo una categoría complementaria, dice la historia y sus variantes. Las fuentes indefinidas, tan propias del Quijote, dicen los anales manchegos, pues aquí aparece como autores anónimos. Y desde luego hay un despliegue funcional del Cide Hamete Benengeli de Jacinto María Delgado que es muy próximo al de Cervantes. Es decir, interviene en reflexiones de carácter moralizante. Hay un juego metarrecursivo porque se pone en solfa su fiabilidad, es decir, la famosa infidencia del verdadero autor, el hecho de que él se sumerja en la psicología de los personajes. Es muy evidente que Jacinto María Delgado está ahondando en el despliegue funcional que se puede atribuir a Cide Hamete Benengeli en el texto del Quijote. Voy terminando. Un ejemplo de esta urdimbre metaficcional muy elaborada, dos ejemplos, pues uno que es sorprendente. Hay un momento en el que Cide Hamete Benengeli nos dice que está cortando su pluma. Pues hay un antes y un después en la escritura del texto. Antes de cortar la pluma y después de cortar la pluma. O sea, Jacinto María Delgado no solamente ha hecho los deberes, no solamente conoce el texto original, sino que está perfeccionando el juego del autor, del falso autor. Y otra que es la más sorprendente y que vuelve a ese punto en el que me reconozco sorprendido por la pista que nos ha revelado David. Esto es
totalmente original en el ámbito de las recreaciones narrativas del Quijote. Atención, porque aquí Cide Hamete Benengeli es el protagonista de una historia escrita por un tercer autor. Las memorias del esclarecido Cide Hamete Benengeli, recogidas por Melike Zulema, autor igualmente verdadero que arábigo. Es decir, nos encontramos con un Benengeli que participó en la historia real de Don Quijote de la Mancha, asumiendo cierto papel en el Palacio Ducal, concretamente como sastre, dice el narrador, ideó los trajes que sirvieron para las distintas transformaciones que aparecen en la historia de Don Quijote. Mayor coherencia por lo que respecta a la afiliación textual, bueno, no sé si imposible, pero desde luego difícil. Y algo, y ya termino, estoy ateniéndome por una parte al tiempo que se me ha dado, pero por otra parte dando pistas para el coloquio. Las adiciones de Jacinto María Delgado son un caso único en las recreaciones del Quijote, en la narrativa, porque hay un ejercicio excepcional de metarecreación o metatransficción. Me explico. Es decir, hay un sistema literario perfectamente coherente del que forma parte un subsistema igualmente coherente. El hipotexto, el Quijote, ¿de acuerdo? Ya está. La recreación, que son las adiciones, sumando las memorias de Melike Zulema. Y después nos encontramos con dos autores del siglo XX, uno, y del siglo XXI, otro, que recrean las memorias de Melike Zulema, que son concretamente Lalo Vázquez Gil, en una obra escrita en gallego. Yo estudio la narrativa hispánica, y ahí incluyo al catalán y al gallego, evidentemente, y la literatura hispanoamericana, publicada en el año 1996, y el subsistema perfectamente coherente que define la suma de Al morir Don Quijote del año 2004. Eso es una errata, 2204 es una errata, no es que yo me esté proyectando hacia el futuro, sino que, como cualquier hijo de vecino, cometo erratas y de esa me dio cuenta ahora, ¿de acuerdo? 2004, y El final de Sancho Panza y otras suertes de 2014. Estas dos obras de Andrés Trapiello definen un subsistema literario dentro de este sistema único de metarecreación o metatransficción. Y lo que hacen Lalo Vázquez Gil y Andrés Trapiello es tomar datos de Melike Zulema, el Cide Hamete Benengeli de Melike Zulema, para justificar la filiación cervantina de algunos personajes que ellos diseñan en sus respectivas recreaciones. Y repito, esto es un caso absolutamente único.